Buenas tardes, chicos y chicas, soy Jesús Alonso y vamos a terminar la unidad de la relación y la reproducción. Hemos estado viendo en diferentes videotutoriales toda la unidad y nos queda únicamente la última parte relacionada con la reproducción. Estuvimos viendo en qué consistía, cuáles eran sus aparatos y hoy nos queda por ver en este videotutorial cuáles son las fases de la reproducción humana. Pues vamos allá. Bien, la reproducción humana tiene tres fases. La primera de ellas sería la fase de la fecundación, después la fase de embrión o embarazo y por último la fase del parto. Bien, vamos a ver una a una cada una de ellas. Venga, la fase de la fecundación. Mirad, fecundación quiere decir unión del espermatozoide con el óvulo, ¿de acuerdo? Sería la primera de las fases y se produce en las trompas de falopio, ¿vale? Que es parte del aparato reproductor femenino, como vimos en el anterior vídeo tutorial, ¿vale? Esto sería el útero, ese órgano musculoso, y esto sería la trompa de falopio, ¿de acuerdo? Aquí estos serían los ovarios, que es donde se producen los óvulos. El óvulo se produce, se libera por la trompa de falopio, ¿de acuerdo? Y el espermatozoide que entra por la vagina, ¿vale? Va al encuentro del óvulo. Cuando encuentra el óvulo, se engancha a él, como vemos aquí en la imagen, ¿de acuerdo? El gameto masculino se penetra dentro del gameto femenino y se produce la fecundación. Es decir, la fecundación sería esa fase en la que el espermatozoide se introduce dentro de un óvulo. Y el lugar donde se produce, pues aquí, en las trompas de falopio. Bien, una vez el óvulo ha sido fecundado, pues la unión de ese óvulo con el espermatozoide recibe el nombre de cigoto, ¿vale? Que viaja por la trompa de falopio y va a caer al útero y pasaríamos a la segunda fase. La segunda fase, una vez que el cigoto viaja hasta el útero, sería la fase de embrión o embarazo. Bien, ¿en qué consiste esta fase? Bueno, pues este periodo es el periodo que va entre la fecundación, es decir, como hemos dicho antes, desde el momento en que se forma ese cigoto unido el espermatozoide al óvulo hasta el momento del parto, es decir, dura unos 9 meses aproximadamente por norma general. El cigoto se divide en muchísimas células y forma el embrión humano, ¿vale? Es lo que más adelante, después de esos 9 meses, va a ser un bebé. El embrión se va al útero y allí se queda reposando, moviéndose, alimentándose y respirando a través de la madre durante esos 9 meses. El embrión está protegido por líquido amniótico, es decir, ese líquido que está dentro del vientre, ¿de acuerdo? Dentro de la barriga, como se dice coloquialmente. Se desarrolla la placenta y la placenta conecta al embrión y a la madre por el cordón umbilical. Bien, pasado un tiempo, ese embrión se transforma en feto, es decir, ¿en qué momento se transforma el embrión en feto? ¿Cómo sabemos diferenciarlo? Pues en el momento que adquiere forma humana, en el momento que ya tiene forma de persona, de bebé, ya recibe el nombre de feto. El feto va creciendo a lo largo de las semanas y de los meses y al 7º mes de vida ya podría vivir fuera del vientre de la madre, ¿vale? Aunque lo suyo, como es lógico, es que esté hasta los 9 meses, ¿vale? Para que todo se desarrolle perfectamente. Aquí tenemos pues, un pequeño proceso para que se vea mes a mes qué es lo que está ocurriendo con ese embrión. En el primer mes, el sistema nervioso, en ese primer mes, bueno, pues empieza a desarrollarse un poquito el sistema nervioso, que es lo primero que empieza a desarrollarse, ¿vale? El corazón empieza también a tomar forma y empiezan esos pequeños latidos. Durante el segundo mes, pues vemos que empieza a desarrollarse el cerebro. Como veis, tanto el sistema nervioso como el cerebro es lo primero que se empieza a desarrollar, A lo largo del tercer mes, pues el feto ya empieza, vemos que ya tiene forma humana o humanoide, ¿vale? Y empieza a realizar sus pequeños movimientos, Y durante el tercer mes
ya se puede realizar con las pruebas de imagen, como la ecografía o la ecografía estas 4D, pues se puede reconocer su sexo, ¿vale? Bueno, vemos que hay un desarrollo a lo largo de los meses, ¿eh? Vemos que en el séptimo mes, como comentábamos antes, ya tiene los órganos necesarios para poder vivir fuera del útero materno, por tanto puede vivir. Y entre el octavo y el noveno mes, pues el feto ya ocupa casi todo el espacio, ya no tiene apenas espacio, ya queda mucho menos espacio para el líquido amniótico, ¿de acuerdo? Y se produce el desarrollo completo del feto, que va a ser un bebé en breve. Bueno, y la tercera fase, pues sería la fase del parto, ¿eh? La fase del parto, bueno, pues que el parto viene a ser la salida del bebé del cuerpo de la mujer al exterior, ¿vale? El bebé ya está vivo, pero es como si fuera a decir que el parto sería llegar a vivir como nosotros entendemos nuestra vida, ¿vale? En el exterior, respirar por sí mismo, tener que alimentarse, tenemos que alimentarlo, puesto que en el útero, cuando estaba en el útero, se estaba alimentando a través del cordón por la madre, no había que hacer nada, etc. Bien, las paredes, ¿qué ocurre en el momento del parto y el posparto? Es decir, justo después del parto. Bueno, pues que las paredes de la vagina, como ya comentamos en tutorial anterior, y el útero se dilatan, es decir, se ensanchan mucho. La explicación, esta sería la postura normal, y a medida que va avanzando el proceso del parto, pues estos serían los estadios o las fases, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos la vagina y el útero, ¿de acuerdo? Empieza a ensancharse, se producen contracciones en el útero, es decir, como ya vimos también, el útero es un órgano musculoso que se contrae, se dilata, se rompe el líquido amniótico, se rompe la bolsa, amniótica, y por tanto es cuando se dice que se ha roto aguas, cuando empieza, la mujer tiene una sensación como de orinarse, algo parecido como que se está orinando, y en realidad lo que se ha roto es esta bolsa que está llena de líquido, ¿de acuerdo? Y es lo que tiene que ocurrir, es decir, se tiene que romper la bolsa para que el feto pueda salir al exterior, ¿eh? Bueno, al nacer, ¿qué ocurre? Esto, como vemos, se va dilatando cada vez más para que quepa toda la cabeza y los hombros y el cuerpo del bebé y pueda nacer. Bien, una vez que se ha nacido, una vez que ya se ha producido el parto, pues en el posparto hay que, es decir, acto seguido, hay que cortar el cordón umbilical que une al bebé con la madre y empezar ya a alimentar al bebé mediante leche materna, ¿de acuerdo? Ya no se puede alimentar por el cordón umbilical como hasta el momento de nacer. Bien, os aconsejo que veáis este vídeo que tenemos, que sería el vídeo del milagro de la vida, 9 meses en 2 minutos o en 3 minutos. Es un vídeo muy interesante, muy ilustrativo, en el que se aprecia perfectamente desde el momento de los espermatozoides empiezan a moverse, a subir por las trompas de falopio, los óvulos, la fecundación, y se ve todo el proceso perfectamente hasta el parto en unos minutillos, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente tutorial. Paz y amor.